Hola a todos y todas. Hemos venido revisando distintos movimientos sociales que han intervenido en la historia política de Colombia y hoy vamos a hablar del movimiento de liberación LGBT o movimiento por una libre orientación sexual. Este lucha por los derechos humanos de las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual o personas con una identidad de género catalogada como diversa. Aunque desde finales del siglo XIX varias organizaciones y activistas habían dado ya los primeros pasos en el movimiento LGBT, este comenzó de manera formal con la marcha que se dio después de los disturbios de Stonewall. Estos son una serie de manifestaciones espontáneas y violentas que se dan en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en un bar conocido como Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York. Entre los objetivos por los que se lucha en este movimiento social podemos resaltar la búsqueda por el matrimonio homosexual, la adopción igualitaria y la despenalización de la homosexualidad y de la transexualidad en varios países del mundo. Hace muchos siglos atrás, la sodomía, es decir, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, eran delitos tan graves como la brujería y la herejía. Su abolición llegó con la Revolución Francesa, cuando un espíritu de libertad, conocimiento y fe en el progreso humano se estableció en Francia, Inglaterra y Alemania. El primer movimiento a favor de los derechos homosexuales y transexuales sucedió en Alemania. Desde 1897 hasta el régimen nazi se formaron las primeras organizaciones civiles, como el Comité Científico Humanitario, la Comunidad de los Propios y la Asociación de la Amistad Alemana. Con la llegada del partido nazi de Adolfo Hitler, todo cambió. Los homosexuales fueron considerados seres inferiores con un defecto genético. En el caso de las lesbianas, eran perseguidas y llevadas a prostíbulos. En los campos de concentración, los identificaban con un triángulo rosa invertido. Lo mismo sucedió en la Italia fascista y en la dictadura de Franco en España. La lucha por los derechos de esta comunidad tuvo otra oportunidad a mediados del siglo XX, en el marco de la revolución sexual, la contracultura y los movimientos estudiantiles y feministas. En 1969, Estados Unidos fue el escenario de la redada policíaca en Stonewall. Eso desató el movimiento de liberación LGBT. Tras la epidemia del SIDA, el movimiento fue más libre y abierto. Hubo mayor conciencia y conocimiento del respeto a sus derechos al apoyarse en estudios científicos que bloquearon la idea de la homosexualidad vista como enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la eliminó de la lista de enfermedades en 1990. A finales del siglo XX y principios del XXI, en la mayoría de los países occidentales, se notaba un movimiento más unificado. Así surgieron muchas organizaciones civiles que influyeron en las políticas públicas de cada país, y a pesar de la estigmatización social constante, se lograron importantes avances que están vigentes, como la aceptación de las sociedades de convivencia, las leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la seguridad social y la posibilidad de adopción para formar una familia. Con este panorama global podemos decir que los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que denominamos movimiento LGBTIQ+, acá en América Latina ha buscado lograr su reconocimiento político y unas condiciones de igualdad jurídico-institucionales con el resto de la sociedad, inicialmente desde los años 60, pero con un mayor énfasis en la década de los 80. Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que se da con una secuencia de reconocimientos que es inversa a la europea. En América Latina, varios de los derechos LGBT se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como lo son los derechos reproductivos. Entonces fue principalmente desde el inicio del nuevo milenio que en América Latina, particularmente en Sudamérica y en México, se avanzó no de una manera homogénea en el reconocimiento de la gran mayoría de los derechos existentes en nuestros marcos legales. A mí se me ocurre una pregunta de esas que hace uno ignorante y es, ¿qué pasa si un artículo no se discute? Y dijeron que si los artículos no se discutían, pues no iban a salir en el Código Penal, pero que todo el mundo
revisaba que todos los artículos estuvieran. Entonces yo sugerí que escondieran el artículo que penalizaba la homosexualidad y sonó como un chiste, ¿no? Pero realmente eso fue lo que se hizo. Y por estar el artículo debajo de la mesa, dejamos de ser delincuentes en este país. Sencillamente la homosexualidad desapareció sin ningún tipo de activismo, porque era un delito que estaba completamente sin uso, no había personas que estuvieran en la cárcel y adicionalmente tampoco habían denuncias. Y en 1981 pues ya salió el Código Penal. Es como uno de los grandes hitos, digamos, de la historia del movimiento LGBT de Colombia. Pues antes, digamos, en los años 40 se conoció un grupo que se llamaban los Felipitos y que se reunían, ya habían espacios como clandestinos donde podían compartir, pero digamos que el gran momento digamos, para el movimiento sí ya es la despenalización de la homosexualidad. Bueno, como el código se discute en 1980 y se publica en el 81, se publica ya a finales de junio, entonces nosotros no alcanzamos a hacer nada, pero empezamos un proyecto que es muy interesante y es que como la policía llegaba a los bares y los bares tenían encima de la puerta de entrada un bombillito rojo que se prendía y apagaba. Cuando los dueños de los bares no les pagaban a los policías el peaje, entonces nos detenían a los clientes y nos llevaban a una comisaría en Bogotá o a Monserrate. Para los que están en otras ciudades o en otros países, Bogotá está a 2.600 metros más cerca de las estrellas y entonces Monserrate era más alto. Y nos desnudaban y nos bañaban con agua fría y nos botaban la ropa mucho más abajo. Entonces, tan pronto se despenaliza, Jaime Galindo y yo empezamos un ejercicio que es ir a besarnos cuando llega la policía al bar y a bailar juntos, ¿no? Entonces, cuando los policías intentaban frenarnos o detenernos, mostrábamos el Código Penal colombiano y les decíamos que no lo podían hacer porque no era delito. Luego hicimos algo que yo posteriormente me enteré que era performance, que era ir a la séptima con 19 y a los cruces de las avenidas más importantes de la ciudad en las horas pico a darnos besos en la boca. Y ya al siguiente año hemos ganado el premio de IGA, International Gay Association, porque primero era solo de homosexuales. Y decidimos hacer un congreso internacional en Bogotá y culminarlo con una marcha el 28 de junio. Solo marchamos 32 personas y había 100 policías haciéndonos como un camino al lado y lado, cuidándonos. Bueno, fue la primera vez que echamos discursos en la plaza pública y en la Plaza de las Nieves hacemos este primer acto público masivo donde la gran masa eran chismosos. No. Pero yo aproveché ese momento para darle gracias a los padres y las madres nuestras que estaban ahí, que nos acompañaban, y a los policías que habían marchado con nosotros, porque estaba seguro que algunos eran homosexuales, y a los que no querían haber unido a la marcha porque tenían miedo, ¿no? A partir del año 1980 a 1991, las personas homosexuales no existíamos ni para bien ni para mal. Solamente hasta el año 91, cuando sale la Constitución Política de Colombia, que es la nueva Carta Política del país, se inicia realmente un proceso muy importante. Pasar de una constitución como la de 1886, que era confesional, que no resaltaba de una manera tan clara la pluralidad, el valor de la dignidad, el valor de la igualdad, a una constitución que en su artículo 13 habla de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que habla como un derecho fundamental el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que entre sus valores centrales está la pluralidad y la dignidad. Pues fue un gran paso, porque a partir de ahí y de crear la Corte Constitucional, pues vinieron un montón de avances, uno tras otro, para las personas LGBT. Entonces yo creo que es muy, muy representativo, pues primero, por supuesto, la despenalización,
dejara de ser penalizados los actos homosexuales, y ahí ese salto que dimos a la Constitución del 95. Hoy en día podemos hablar de diferentes organizaciones que en nuestro país se han ido organizando para lograr, si bien la consecución de derechos, también que la realidad cultural en los diferentes sectores vaya transformándose. Hoy hablamos de diferentes agrupaciones a nivel nacional como Colombia Diversa, que han ido generando procesos en los diferentes territorios, como también se han generado en Nariño, en nuestro departamento, donde año tras año se realizan los diferentes procesos de visibilización LGTBI, donde también contamos ya con una política pública en la ciudad de Pasto, que se ha ido también extendiendo esto a los municipios, logrando también diferentes colectivos, diferentes escenarios de participación en municipios como La Unión, en municipios como Ipiales, en diferentes sectores del departamento, haciendo que este proceso que inició de manera clandestina hace muchos años, hoy en día pues pueda ser completamente visible, y si bien hay mucho camino por seguir recorriendo, pues podemos decir que se ha avanzado mucho en la historia de la liberación LGTBI en Colombia. Adopción fue un proceso que en Colombia tuvo como 3 etapas. Además es muy raro porque salió primero la sentencia de adopción, la de Chandler-Boo, que la de matrimonio. O sea, en Colombia primero pudimos adoptar que casarnos. Eso es muy raro en general. En casi todos los países primero la gente se puede casar y después luchan la adopción. Aquí fue al revés. En un primer momento una decisión de la Corte que decía sí, los homosexuales pueden adoptar individualmente. En un segundo momento hubo ok, también pueden adoptar en pareja siempre y cuando haya un vínculo de consanguinidad con el hijo que van a adoptar, que es lo que se conocía como el caso de las mamás lesbianas de Medellín. Y en un tercer momento, que ya es la sentencia definitiva, la Corte dice no, individualmente, en pareja, con vínculo de consanguinidad o no, los homosexuales pueden adoptar. En esos 3 momentos se resolvió el tema y hubo un intervalo de unos 7 años entre la primera sentencia y la segunda. Ya se habían presentado por la Corte Constitucional otros intentos de que se aprobara la adopción y no pasaba tampoco por la Corte. Histórico fallo de la Corte Constitucional de Colombia. El alto tribunal avaló la adopción de una menor por parte de una pareja homosexual. Para la comunidad LGBTI, la decisión es un avance en el reconocimiento de sus derechos. Tras la sentencia, 2 mujeres que certificaron su unión de hecho tienen ahora la potestad sobre la hija de una de ellas. La Corte, sin embargo, señaló que la decisión solo cobija este caso. El matrimonio realmente se logra gracias a que mucha gente se involucró. Instituciones, entidades, ONGs, por supuesto una gran movilización desde el activismo liderado por una organización importante en este país que es Colombia Diversa. De esos procesos, la gente que se atrevió a casarse, algunos de ellos que les puso tutela la Procuraduría, pues decidimos hacer una estrategia de acompañamiento integral. Y bueno, sacamos adelante, eran 5 parejas las que lideraron al final el debate ante la Corte Constitucional, pero esas 5 parejas en realidad fueron las que decidieron dar públicamente la lucha legal, pero por otro lado había un montón de gente casándose, es decir, de ese montón de gente que era a las que no les ponían tutela la Procuraduría y que estaban en todo el país, nadie habla, nadie nunca supo de ellas, todavía no sabemos, es decir, ni siquiera tenemos la cuenta, pero fueron muchísimas. O sea, yo te puedo decir que yo personalmente me pude dar cuenta de más de 100 parejas que se casaron, o sea que debe haber miles de parejas que se casaron y que hicieron historia cada una en sus hogares, con sus familias, en sus pueblos, y se dieron su lucha y son anónimas, pero esas personas también, digamos, ayudaron a contar esta historia del matrimonio, que en realidad no es el matrimonio. O sea, nosotros no estábamos luchando por un documento para cambiar el estado civil de las personas, nosotros estábamos hablando de dignidad de todas las personas, de que todos tenemos los mismos derechos. 12:54 de la tarde, vamos ahora con otra de las noticias más importantes de nuestro país en los tiempos recientes. Está abierta la controversia tras el fallo de la Corte Constitucional que avaló el matrimonio igualitario, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y son muchas las preguntas que surgen. ¿Qué sigue ahora? ¿Desde cuándo además se puede llevar a cabo entonces este tipo de uniones? Cómo crear, cómo poder hacer el cambio tanto de nombre como el componente sexo en las cédulas, pero también
el cupo numérico, y bueno, pues ahí comenzamos a hacer un análisis muy fuerte, minucioso sobre leyes de identidad de género en los países que habían, en cómo se había logrado y cómo se había hecho, y comenzamos a ver un poco todo esto. Y entonces entramos también en muchos momentos en el debate de que cómo hacemos cuántas veces se puede permitir poder cambiar esto. Entonces nosotros pedíamos 3 o 4, no recuerdo bien, pero eran más de 2, y en todo caso ellos decían no, que sean solamente 2 veces en la vida. Y era eso o nada. Entonces decidimos decir como bueno, que sean 2 veces, cada cuánto, cada 10 años. Es decir, luego también es importante decirlo que no fue un proceso fácil, un proceso también de mucha conversación y de mucho diálogo y también de negociar muchas cosas, pero se puso un consenso de algunas personas trans, algunos y algunas, para ver cómo les parecía. No fue una cosa que podía ser tan abierta, y sabíamos que en el momento de que surgiera el decreto, pues iba a ser una cosa que posiblemente iban a demandar, y entonces lo hicimos de manera silenciosa, muy cuidadosa, tratando de ser muy respetuosos. Y en ese momento pues había un canal de apertura del gobierno nacional, con el gobierno del señor Santos, con el ministro del Interior, con el Ministerio de Justicia. Entonces confluyeron, digamos, unas fuerzas progresistas que hicieron que fuera posible ese cambio a nivel normativo mediante un decreto. Hablar de la incidencia política de la población LGTBI en el desarrollo histórico del país tiene que partir de algunas premisas importantes, como que hace muchas décadas ser gay, ser lesbiana era un delito. Posteriormente se ha ido recorriendo un camino legislativo importante que ha llevado a que hoy en día podamos contar con ciertos derechos que iniciaron promulgándose desde la Constitución de 1991, que mira a las personas como un concepto amplio, diverso, multicultural, pluriétnico, en el cual también se respeta las diferencias individuales y también la libre expresión de la personalidad. Asimismo, pues a lo largo de la historia se han ido desarrollando algunas sentencias por la Corte Constitucional y algunas normatividades, como por ejemplo la adopción a parejas homoparentales, también el matrimonio igualitario, y hoy en día también podemos hablar de algunos derechos económicos en los cuales el cónyuge, sin importar la orientación sexual, el cónyuge puede acceder a algunos estamentos ya económicos de su pareja al momento de fallecer. La discriminación entonces puede reflejarse en actos no solamente como los que podemos constituir como hechos violentos, en los que se atenta directamente contra la vida, sino que también podemos evidenciarlo en acciones como los hostigamientos, las detenciones arbitrarias, los tratos crueles, los tratos inhumanos, la violencia psicológica, la exclusión laboral y social, entre otros fenómenos. Darla Cristina González es activista de derechos humanos y militante transgénero. Fue reclutada forzosamente por las FARC cuando tenía solo 14 años. Con el tiempo, Darla logró visibilizarse como víctima del conflicto armado y pudo tomar la palabra para nombrar las violencias selectivas que padecieron en Colombia las personas del colectivo LGBT. Es que en Colombia tenemos un acuerdo de paz, estamos trabajando para implementarlo, pero tenemos un conflicto que sigue en torno a la minería y en torno a el narcotráfico, pero también en torno a que no se conozca la verdad. En la actualidad no existen cifras oficiales de víctimas LGBT asociadas al conflicto armado colombiano que estén agrupadas por las diferentes instituciones estatales encargadas de la información estadística de las víctimas del conflicto, lo que da cuenta de un vacío de información, de un vacío estadístico para establecer concretamente cuál es la cantidad de personas que han sufrido violencia durante el desarrollo y actos del conflicto armado. La violencia por intolerancia o la violencia por prejuicio son entendidas como formas de violencia que son ejercidas por los grupos armados contra personas
de la comunidad LGBT específicamente por considerarlos problemáticos, no deseados, ciudadanos de segunda. Esta forma de violencia llama mucho la atención tanto a la prensa como a los documentos y a los informes estatales o de organismos internacionales, y se le ha catalogado con el nombre de limpieza social, lo que advierte la ejecución de operaciones de exterminio por el rechazo a la visibilidad de la orientación sexual y de la identidad de género de las víctimas. Actualmente en Colombia la diversidad en la orientación sexual, la identidad, la expresión de género y la diversidad corporal siguen siendo objeto de violencia y discriminación con un alto nivel de complicidad social. Los contextos de violencia y de vulneración de los derechos de las personas LGBT están presentes en todas las regiones, en todos los departamentos y municipios del país, que intensifican aún más la naturalización de la violencia hacia esta población. A pesar de que, como lo vimos, la Constitución colombiana de 1991 es pluralista y es abierta a la diferencia y a la diversidad, aún se encuentran vacíos legales que garanticen la igualdad de derechos entre las personas independientemente de su condición y orientación sexual. Y aún más, como lo vimos, los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional que han implicado un mayor reconocimiento jurídico, legal y social de los derechos de las personas LGBT. Aún así queda todavía un largo y arduo camino por recorrer para equiparar los derechos de todas las personas en Colombia. El reconocimiento de la ciudadanía plena de estas víctimas requiere entonces la eliminación de todas las representaciones y los imaginarios que son heteronormativos, porque son estos los que legitiman la violencia por prejuicio, la violencia contra las personas que se apartan de las normas de género y sexualidad hegemónicas. ¿Y llegaste en qué circunstancia a Pasto, a esta región? Bueno, no en las mejores. Yo llegué a Pasto ejerciendo trabajo sexual de calle, siendo prostituta. Viajaba por muchas ciudades de Colombia y llegué a Pasto, a la Plaza del Carnaval, a trabajar. Jocosamente he dicho varias veces que me quedé por un policía. Y no precisamente porque me enamoré de él, sino porque me dio una golpiza que duré 15 días en la cama. Y dije que me quedaría hasta que eso cambiara. Empecé a trabajar por los derechos de las trans, a organizarnos, a reclamar, a denunciar. Y eso me llevó a quedarme en Pasto y a conocer lugares tan hermosos como este, que hicieron que me enamorara ya no de Pasto, sino de Nariño, de la región como tal, y de su gente, de la cosmovisión. Nariño tiene una particularidad y es que es afro, es indígena. Una enorme diversidad. Es un departamento que tiene todas las características. Así que es hermoso, total. Por eso tomé la decisión de que este sea el territorio en el cual voy a vivir seguramente el resto de mi vida. Tu lugar en el mundo, finalmente, ¿no? Lo encontraste aún en esas condiciones. En esas circunstancias, ¿no?